Francisco Paco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, estamos acá visitando el distrito. La pregunta que me gustaría hacerte para arrancar, Paco, tiene que ver con cómo es esto de haber hecho un recorrido desde la militancia, de ser vecino, de llegar a la gestión y bueno, de ya estar gestionando San Antonio de Areco hace 6 años. ¿Cómo convergen todas esas cuestiones en una misma persona, ¿no? Bueno, una pregunta amplia, pero muy interesante. Siempre cuando nos reunimos con el gabinete, con los compañeros, las compañeras, la militancia, bueno, muchos vecinos y vecinas que quizás no tienen historia militante o no han participado activamente en partidos políticos, pero es muy propio de estas comunidades que las familias se interesen, porque en definitiva se preocupan por lo que va a pasar en su cuadra, en su barrio. Siempre sostenemos y genera algún debate que la gestión es la mejor herramienta para militar. Cuando uno tiene la herramienta del Estado, y a mí me tocó la experiencia del Estado municipal, pero por supuesto que eso se extiende a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Qué mejor posibilidad para verdaderamente concretar proyectos políticos, garantizar derechos, orientar el rumbo del Estado hacia las convicciones que uno tiene, transformar en realidad lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que hemos admirado, lo que nos ha enamorado de otros momentos de la historia nuestra y de otros países también, hermanos de nuestra región o momentos históricos que nos hayan quedado marcados. Bueno, podemos tener los mejores debates, la mejor oratoria, los mejores documentos escritos, pero lo que realmente determina, transforma y construye es la gestión del Estado y en eso creo que se nuclea todo eso que vos recién mencionaste, ¿no? El hombre, el militante, el papá, el compañero, el amigo, el profesional. Yo estudié Derecho, soy abogado, amo además la profesión, ejercí la profesión y la sigo ejerciendo y la pongo además en función de mi cargo, de mi rol como intendente y bueno, también en estas comunidades del interior que tanto machacamos, ¿no?, con la importancia de darle un protagonismo central a los municipios y más a los municipios del interior. La proximidad es permanente. Bueno, acá estamos al lado de la ventana. Estamos al lado de la ventana, la ventana de la calle. Exactamente. Lo cual me sorprende porque es en otros municipios, quizá más en el conurbano, ¿no? Y es como, quizás son como monstruos, ¿no? Las municipalidades, pero acá abrís la ventana y estás viendo al vecino. Y eso, que he tenido la posibilidad de visitar a muchos colegas de otros municipios de la provincia, del interior de la provincia de Buenos Aires y del país, es lo más común. Entonces, y la gente, si te quiere decir algo, te toca la ventana, Paco, estoy acá, te quiero ver, o viene acá, o bueno, y vivimos igual que viven todos. Sí. Mis hijos van a la escuela municipal, pública, van a los clubes, juegan al fútbol, hay que traerlos y llevarlos a los cumpleaños, a las colonias de vacaciones. Es decir, estás en contacto permanente, no solo para que te digan, sino también para observar. Y para realmente palpar que lo que sucede, el reclamo, no es solamente una transmisión de una persona a otra, sino que es parte también de la vida de uno. Con lo cual, y para redondear la respuesta, no hay mejor militancia que ser intendente. Yo creo que debería ser una obligación para ser presidente o para ser gobernador haber pasado por el cargo de intendente. Esto es una herramienta que además es muy barata, no requiere hacer grandes inversiones, que para municipios como los nuestros siempre es un tema a considerar.
este sistema es fundamental porque es un sistema de monitoreo que nos permite la prevención. La obra lo que va a hacer es mejorar la circulación y que cuando venga la crecida el daño no sea tan impactante. Pero esto nos permite trabajar con las familias de los barrios afectados, que son muchas, y tenemos un contacto con todos los sistemas de servicio meteorológico, principalmente el de Servicio Meteorológico Nacional, que nos indica en tiempo real y con enorme precisión, porque esto hay que reconocerlo, ha mejorado muchísimo el Servicio Meteorológico Nacional en su precisión, cuándo va a venir una tormenta fuerte, cuánta agua se prevé que va a caer en un periodo determinado, por supuesto cuando hay problemas de alta temperatura, y lo de arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. Esos 6 cuadros nos marcan 6 estaciones hidrometeorológicas que están puestas en distintos lugares de la cuenca del río Areco hacia arriba antes de llegar a San Antonio de Areco. Hay un aplicativo celular. Hay una aplicación y bueno, esto ha sido, uno cuando dice lo reconocieron, fuimos premiados, obviamente que nos enorgullece, ¿no? Porque ha sido una política pública muy importante, pero lo más lindo es que lo pudimos compartir con muchos municipios que se interesaron, que tienen la misma problemática. Esto que ahora se llama resiliencia es un tema que está en la agenda de los municipios. Y estamos trabajando codo a codo con municipios de la Argentina y de otros países de América Latina para compartir nuestra experiencia, que ha sido muy buena y esperamos que también pueda resolver otras problemáticas similares en otros municipios. Bueno, Paco Brañona, estamos acá en un parque municipal, ¿no?, de San Antonio de Areco, donde, entre otras cosas, tenemos acá alrededor la pulpería donde se filmó la película de Don Segundo Sombra. Digo, de repente veníamos caminando por el centro de Areco, llegamos acá. Vivís en un lugar con mucha historia, que te hace viajar. Digo, veníamos charlando, encima nos pusimos a hablar de historia en el camino de venida para acá y contame un poco cómo estás en cuanto a las cosas que te esperabas para tu gestión en Areco, cómo estás de conforme con lo que fuiste haciendo en estos 6 años y en qué cosas crees que haría falta seguir trabajando todavía, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? Bueno, el hecho de ser intendente y poder estar acá en este lugar emblemático, histórico, rodeados de naturaleza de la Pampa, con la pulpería La Blanqueada al costado. Acá atrás hay un taller de telar criollo que se ha recuperado y que realmente es muy característico y representativo de una cultura bonaerense que se había perdido y que nosotros estamos tratando de recuperar, aprovechando este valor histórico cultural que tiene San Antonio de Areco, cerquita del Museo Gauchesco Ricardo Huiraldes, que en el 2009 sufrió una terrible inundación y lo hemos podido recuperar. Hemos incorporado además a la historia de Don Segundo Sombra y del enorme escritor Ricardo Huiraldes la historia de los gauchos y paisanos, hombres y mujeres también, de San Antonio de Areco, del Pago de Areco, de toda esta región que defendieron nuestra soberanía en vuelta de obligado. Hay muchos arequeros que dejaron su vida allí y otros que volvieron y continuaron trabajando como gauchos y al mismo tiempo cuando eran llamados a defender la patria así lo hacían. Todos los descendientes de ellos están entre nosotros, viven en los barrios, siguen siendo gauchos. Vos te habrás cruzado recién alguno cuando veníamos caminando, así que imagínate lo que es para alguien que está al frente de un municipio como este, que amamos la política, que nos gusta gestionar, que nos gusta hacer cosas, que además nos gusta la historia y recuperarla y masticarla y compartirla con estos lugares. Bueno, poder sentarnos acá cada tanto, porque estamos a 10 minutos de la Muni, y disfrutar de este lugar realmente es un enorme privilegio. Así que para mí haber podido ser intendente y haber sido reelecto
que te cuento un dato, es la primera vez en la historia que un intendente peronista logra la reelección en San Antonio de Areco, así que rompimos una marca. Sí, una marca, un mito. Así que bueno, yo estoy muy orgulloso, estoy muy feliz y agradecido a la comunidad de San Antonio de Areco, que sin ser de Areco, sin ser nacido y criado, que es algo muy característico del interior, me han brindado su confianza, su apoyo y como hablamos hace un ratito, ¿no? Para el que le gusta la política, para los que somos militantes, estar al frente de un municipio representa todo lo que alguien que hace política puede esperar de la política. Podés transformar, podés ver las transformaciones, podés ver tus errores, que por supuesto los cometemos y mucho. El vecino bien intencionado te lo advierte de inmediato, tenés comunicación permanente con las familias de la comunidad, como intendente y como vecino, ¿no? Porque uno es padre, uno también camina, uno hace cosas, sale, comparte la vida con el resto. Y como conclusión, he aprendido o quizás ratificado que este siglo XXI es el siglo de los gobiernos locales. Es el momento de la proximidad, de la periferia, donde podemos dar la respuesta inmediata a la ciudadanía, donde nos encuentran permanentemente, ¿no? a un ministro, a un gobernador, no los tienen a mano. Difícil. Muy difícil. Yo venía, recién cuando veníamos cayendo para acá, Paco, pasamos por el puente viejo que tiene San Antonio de Areco, que también la segunda mitad es el puente nuevo, ¿no? Exacto. Digo, es una obra. Contame las obras, algunas de las cosas fundamentales con las que vos te encontraste cuando llegaste a la Intendencia y cosas en las que crees que hay que seguir trabajando, digo, de obras muy puntuales como esa, ¿no? Que lo que hizo básicamente fue aliviar el recorrido del río. Está buenísimo el disparador porque podemos profundizar un poquito en lo que hablamos hace un rato, ¿no? La importancia de haber pasado por una intendencia, por estar al frente de un gobierno local para cualquier dirigente político. Y fíjate que en la historia argentina los presidentes, ninguno ha sido intendente previamente. El único fue Néstor Kirchner, que fue intendente de, vaya si hay un interior profundo como Río Gallegos. Y te da esa impronta de la proximidad, de comprender la expectativa, la necesidad de la familia. Por eso Néstor era políticamente incorrecto y rompía el protocolo. Muy parecido en eso a lo que hace también el Papa Francisco, un hombre que rompe el protocolo porque cree en la periferia, cree en el contacto con la gente, lo entiende, lo mastica, porque así vivió él su paso por no solamente como arzobispo, sino antes como cura. Bueno, Néstor también, y creo que eso le da un valor inmenso al momento en que hay mayores desafíos, ¿no? Acá en San Antonio de Areco, cuando asumimos, encontramos muchas deficiencias. ¿Por qué? No por responsabilidad de los intendentes anteriores, porque eso sería lo más fácil, sino justamente porque tuvimos muchos gobiernos en la mayor parte de nuestra historia democrática que, al no comprender la importancia que tienen los gobiernos locales, el interior, el federalismo, la política era política superestructural y no la necesidad de brindarle soluciones concretas a la gente, a los vecinos, a las familias. El problema más grande que tiene la política no es la toma de decisión, no es una política pública creativa, sino cómo la implementás. Y eso Néstor Kirchner y Cristina después lo continuó, fueron absolutamente precisos. Esto que han querido instalar de la pesada herencia, de que realmente no se hizo nada, de que se abandonó a los argentinos, es exactamente lo contrario. En San Antonio de Areco, y esto lo hemos visto en prácticamente todos los municipios de la Argentina donde he podido estar, de la provincia de Buenos Aires y otros, por decirte, ubicados en los valles calchaquíes. Yo tuve la posibilidad de estar en Cachi, donde ANSES le entregaba jubilaciones a abuelos y abuelas que viven en esos parajes donde nunca el Estado les había tocado la puerta. Claro. O a los pibes recibiendo una netbook en las escuelas de los valles calchaquíes. Bueno, acá lo mismo.
décadas de los vecinos esperando soluciones vinculadas con las cloacas, con el agua corriente, con la cultura, con la educación, con la salud, con las obras de infraestructura. Dos ejemplos nomás. Cuando asumí en el 2011, no se había hecho ni siquiera un plan de manejo hídrico de la cuenca del río Areco, como hablábamos hace un ratito. Siendo que los vecinos de esta zona, porque estamos en zona del Valle de Inundación, estuvieron 5 décadas viajando a La Plata, sin el acompañamiento de nadie, a pedir que por favor, no que hicieran obras, que hubiera un plan de cómo había que manejar la cuenca del río Areco, cuáles eran las obras que había que hacer. Ese es un ejemplo de cómo me encontré San Antonio de Areco cuando asumí en el 2011, con una inundación terrible como la del 2009, que como te contaba hace un ratito, hasta se llevó puesto nuestro Museo Huiraldes, uno de los más antiguos de la Argentina. Otra cosa que me encontré, una red cloacal para 30.000 habitantes, de solo una cobertura del 20%. Claro. Hoy, 6 años después, estamos con una cobertura del 75% en cloacas y dentro de 2 años vamos a llegar al 100%. Y tenemos un avance de 75% en las obras de la cuenca del río Areco, que se hicieron entre el 2011 y el 2015, y no hemos tenido, gracias a Dios, más inundaciones, estamos esperando poder terminarlas. Eso por nombrar 2 ejemplos. Sí, sí. Pero además, y este es un dato categórico, en estos 4 años logramos que en San Antonio de Areco, para generar el arraigo ese del que tanto hablamos, para que los jóvenes no se tengan que ir a vivir a las grandes ciudades, a la capital, al conurbano, a buscar oportunidades porque el interior no te las da. Hoy, desde los 45 días desde que naciste hasta la educación universitaria, los jóvenes lo pueden hacer acá en San Antonio de Areco sin tener que irse. Desde jardín maternal hasta Universidad Nacional. Esto lo logramos en 6 años, adaptando ese modelo que plantea Francisco de tierra, techo y trabajo, o que planteaba Cristina de industrializar la ruralidad, a nuestra comunidad. Hablabas recién de la cuenca, digo, ese porcentaje del 25% que falta para completar la cuenca del río Areco, ¿depende de la provincia, Paco? Bueno, todas las cuencas provinciales, y la del río Areco es una de las tantas que tiene la provincia de Buenos Aires, como la del Salado, como la de Luján, como, bueno, muchas, dependen de la provincia de Buenos Aires. Y es lógico, porque estamos hablando de obras de infraestructura que requieren mucho financiamiento, y es una responsabilidad y una obligación de la provincia de Buenos Aires. Ojo, como también es una responsabilidad constitucional de la provincia de Buenos Aires, la educación, la salud y la seguridad. Sin embargo, estamos viviendo una etapa que no es contradictoria con lo que está sucediendo en el mundo, insisto, el siglo de los gobiernos locales, donde los intendentes, que somos quienes la gente tiene a mano para reclamarle, para exigirle, nos hacemos cargo de todo, de la seguridad, de la educación, de la salud, de los problemas hidráulicos, de los problemas de conectividad, de fibra óptica, de la problemática vial. A mí me parece que es bueno eso, pero justamente para poder dar respuesta necesitamos una discusión profunda sobre la redistribución de los recursos. ¿Cómo está tu relación con la gobernadora, con la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está ese vínculo entre la intendencia, ¿no?, de San Antonio de Areco y la provincia de Buenos Aires? Mira, con María Eugenia Vidal, a partir de la campaña del 2017, cuando inició, se enfrió mucho la relación. Venía muy bien, se enfrió. A mí me da la impresión que le cuesta mucho aceptar que haya una oposición y que haya críticas y que haya planteos. Bueno, creo que tanto Macri como Vidal asumieron muy envalentonados, como que no había ni siquiera espacio para la crítica. Y bueno, yo soy un intendente muy crítico, junto con otros, no muchos, lamentablemente, y eso no gusta. Entonces se enfrió ahí la relación, lo cual me parece mal, porque es parte de la democracia que haya una oposición que critique, como lo hicieron ellos cuando les tocó ser oposición. Pero sí tengo que reconocer que muchos de sus funcionarios están a disposición permanente, que es la única característica que yo te puedo rescatar. Se ha reducido la posibilidad de los municipios de poder resolver las cuestiones. Han avanzado muy fuertemente sobre las autonomías de los municipios con esta ley de responsabilidad fiscal. Ayer leía un discurso que dio el secretario de Estado de Estados Unidos, que visitó la Argentina ahora, que
un discurso que lo dio el 1 de febrero en la Universidad de Tennessee, donde aplaudía los avances de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, diciendo que 10 días después de que en Estados Unidos habían hecho una profunda reforma impositiva, en Argentina había sucedido lo mismo. Claro. Es decir, ¿qué está haciendo la provincia de Buenos Aires y nos quieren someter a los municipios a eso? Sintonía fina con un gobierno republicano norteamericano conducido por Trump. Bueno, ese avance sobre la autonomía de los municipios, en un pago como este, federal, gaucho, que peleó por la soberanía, no, es inaceptable. Clarísimo. Es inaceptable. Avanzamos sobre las autonomías, nos redujeron en el 2018 2/3 de los recursos que correspondían coparticipar, nos han eliminado el Fondo de Infraestructura Municipal, pretenden decirnos y monitorearnos cuántos empleados podemos designar, cómo tenemos que manejar nuestras cuentas fiscales, que ellos nos tienen que permitir endeudarnos o no endeudarnos. Más unitario y centralista no puede ser. Y eso podrán ser los más amables, atenderte el teléfono siempre, pero lo cierto es que se está destruyendo la autonomía y el federalismo en la República Argentina. Bueno, reunión en azul importante con una impronta de lo que es el PJ del interior de la provincia de Buenos Aires. Paco, ¿qué expectativas hay con respecto a esto, ¿no? A empezar a hablar del PJ del interior de la provincia. Bueno, la verdad es que nosotros venimos planteando esta cuestión, la he hablado con vos en varias oportunidades y tenemos un convencimiento acabado al respecto, que así como es el siglo de los gobiernos locales, también es un momento en la política argentina donde hay que volver a poner el eje, la mirada en el interior, en las familias del interior. Y la verdad que el peronismo tiene una deuda pendiente muy fuerte ahí, muy fuerte. No porque no hayamos tenido políticas públicas que fueron muy favorables y que se han creado nuevos derechos y se han garantizado derechos que se habían dejado de lado. Se han realmente desplegado cuestiones vinculadas con la educación, se han construido más de 2.000 escuelas, se han entregado netbooks, se han hecho obras de infraestructura de servicios vinculados con la electricidad, con la energía, con los accesos a los pueblos, bueno, se le ha brindado un montón de posibilidades. Incluso las políticas vinculadas con el sector agropecuario, también, hoy cualquiera que hable con un pequeño productor, porque el campo no son los grandes pools de soja, que ni siquiera son capitales argentinos en la mayoría de los casos. El campo es el pequeño productor porcino, el pequeño productor del tambo, el pequeño productor de miel, y hoy con los tarifazos, con este diseño económico financiero, prácticamente se los ha dejado afuera. Pero ¿qué nos faltó a nosotros? Abrazar al interior, mirarlo a los ojos, encontrarnos con ellos, escucharlos, saber bien cuáles eran sus problemáticas y no tomar las decisiones encerrados en capital, como si nosotros tuviésemos claro todo lo que tenía que ver con el sector agropecuario y con la familia del interior. Pero sí hemos hecho un avance importante en esto de fomentar el arraigo y creo que ahora viene el gran paso en ese sentido, ¿no? El interior es imprescindible, primero porque si uno ve el mapa de los resultados electorales que ha tenido el peronismo en las últimas 6 elecciones, ha sido lapidario en el interior. Hemos conurbanizado el peronismo, hemos conurbanizado nuestro proyecto político como si todo dependiera exclusivamente del éxito en los grandes centros urbanos. Y eso, si bien en el corto plazo puede ser una respuesta a un resultado electoral coyuntural, a la mirada de la sociedad argentina, de las familias a quienes nosotros tenemos que seducir y acercar nuevamente con una propuesta política, terminó siendo totalmente contraproducente. Entonces empezamos a trabajar con varios intendentes del interior, no solamente del PJ, hablamos mucho con intendentes del Frente Renovador, hablamos con intendentes de otras fuerzas políticas, porque los municipios del interior tenemos las mismas características, las mismas preocupaciones, creemos que el arraigo es un eje central
para que los que viven y nacen en sus pueblos, en sus tierras, si quieren emigrar lo pueden hacer, pero si desean quedarse y apostar y progresar en su suelo también tengan la oportunidad. Hay que poder brindar el quedarse, ¿no? El poder estar en la ciudad construyendo y constituirte ahí sin necesidad de tener que ir a la capital federal o al conurbano. Y para eso necesita tener acceso a todos los derechos y comodidades. Claro. Lo dice el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo. Tiene que tener acceso a la vivienda y para eso el Estado tiene que intervenir para garantizar acceso al mercado a precios razonables y justos, un acceso justo al hábitat, que esto es lo que discute el mundo hoy. Todos los pueblos de la Argentina y del interior tienen que tener 100% de agua, 100% de cloaca, hospitales, servicios de salud de atención primaria, acceso a todos los servicios, educación desde los 45 días hasta educación universitaria. A nosotros nos faltan 300 universidades nacionales en la Argentina, pero tenemos un gobierno que opina el propio presidente Macri que es esto de estar creando universidades en el interior de la Argentina. Claro, o sea, ya como que ya hay muchas, las que se crearon ya fueron demasiadas y en realidad faltarían muchas más. O que no aparezca un dirigente trasnochado del interior, como dijo Prat Gay, de Tucumán o de Catamarca o de Santiago del Estero, a querer gobernarnos de vuelta. Como si fuese una mala palabra que un hombre o una mujer del interior gobiernen el país. Claro. Bueno, nuestra posición, no podemos más que ser oposición. Claro. ¿Cómo se puede pactar con un gobierno que tiene una mirada tan contraria a lo que nosotros proponemos, a nuestra mirada peronista, a nuestra mirada humanista, al mensaje de Francisco? Realmente, por eso se ha generado esta discusión entre lo que llaman el peronismo dialoguista, la esperanza blanca, el peronismo bueno. ¿Qué es eso? Los que se sientan a levantar la mano para saquear a los jubilados y a los veteranos de Malvinas a cambio de que te manden algunos recursos para hacer un asfalto en un barrio. Bueno, eso no es la política ni para mí ni para muchos colegas del interior. Por eso nos reunimos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires para oponernos a que avancen sobre nuestras autonomías, a oponernos a esa ley de responsabilidad fiscal. No porque seamos irresponsables, nadie es más responsable que un intendente de comunidades como estas, donde todo el mundo sabe en qué utilizar los recursos. Claro. El voto de un intendente del interior es el guiño de que vos venís bien orientado. Entonces, más fiscalización, no necesitamos que nos fiscalice el ministro de Economía de la provincia sentado en La Plata, a nosotros nos fiscaliza la sociedad. Entonces, queremos dar ese debate, queremos discutirlo y no nos sentimos al margen porque nuestro diálogo sea desde un lugar de oposición y no desde un lugar de pactos para levantar la mano en cosas que le hacen mal a la sociedad. Y lo mismo cuando fuimos a Resistencia, porque en este planteo de el peronismo dialoguista, el peronismo bueno, ¿qué sucede? Se termina queriendo instalar desde parte de la dirigencia peronista, desde nuevas autoridades del partido y por supuesto junto con los grandes medios, que ya la reelección de Macri y de Vidal está garantizada. No, de ningún modo. Hay peronismo, hay 2019, hay una alternativa. Nosotros entendemos y observamos que la familia argentina está siendo vapuleada por este proyecto financiero, económico, extranjerizante, donde hacemos sintonía fina con Trump, en vez de hacer sintonía fina con la familia del interior, o con el productor, o con la pyme. Es decir, que está todo dado y estamos muy convencidos que desde el interior se le va a garantizar al pueblo argentino y al pueblo peronista que hay 2019. Eso es un sector grande del peronismo. Hace algunos días nos visitaba en FM La Patriada también Alberto Rodríguez Sá, y lo que nos decía es esto de, aparte de bueno, ir fuerte con esta línea de AI 2019, también nos hablaba de la necesidad de bueno, marcar esto de que el rumbo del país no es el que se quiere desde el peronismo, y que eso también va a contagiar a más integrantes del peronismo que hoy están quizás en esto del peronismo dialoguista. ¿Cómo ves eso, Paco? Absolutamente. Esto no es cerrar las puertas, al contrario, hay que abrir. Hay 2/3 de los argentinos no apoyan a este gobierno. Claro. 2/3. Bueno, nosotros tenemos que ver desde el peronismo, como columna vertebral, cómo abrimos, cómo invitamos, cómo enamoramos al pueblo argentino, a las familias del interior, a las familias de la Argentina, de las grandes ciudades, para
construir un gran frente que incluya a todos los que pensamos de esta manera. Repito, a todos los que pensamos de esta manera. No es un desfile de dirigentes a ver quién sale mejor en la pasarela. Esa no es la política para nosotros. Y por más durambarbismo que haya, vamos a seguir creciendo en la política, no en que hay que salir rubio, alto y de ojos azules en los carteles y en las fotos y en los programas de televisión. Nosotros queremos verdaderamente... No es la imagen lo que garpa, ¿no? No, nosotros queremos verdaderamente en la política, más marketing que este gobierno realmente yo no he visto, y sin embargo es hablar hoy con cualquier comerciante, con cualquier empresario pyme, con cualquier familia, muchos que votaron a Macri, muchos que votaron a Vidal, docentes, laburantes, que están absolutamente frustrados. Y eso no significa que nos vayan a votar a nosotros y que quieran votar al peronismo o que crean en nuestro proyecto. Nosotros tenemos que aprender de nuestros errores, reconocerlos y empezar a construir algo nuevo y esperanzador. Y además, insisto, esto que parece algo que no tiene trascendencia, la oportunidad que tiene el pueblo argentino, la familia argentina, de adaptar un proyecto político a un mensaje que el mundo aplaude, como es el mensaje del Papa, es única. Y es en el 2019. Por eso hay 2019. Paco, ¿cómo ves el tema de la coparticipación? Se está hablando mucho, va a tener recursos extra María Eugenia Vidal. Hay 3.200 millones de pesos que van a ir destinados a las diferentes localidades e intendencias de la provincia. ¿Cómo ves, o mejor dicho, cómo te tocó la coparticipación? Y hay muchos que ya se están quejando de que bajó en relación a lo que fue el año 2017, ¿no? El saqueo a los jubilados, pensionados, beneficiarios de asignación universal por hijo y veteranos de Malvinas, que además lamentablemente contó con un documento de las nuevas autoridades del PJ apoyando la ley de consenso fiscal, que es cómo nos distribuimos esos recursos. Ese saqueo implica una pérdida en los bolsillos de familias del interior del orden de los 20 millones de pesos cada 10.000 habitantes. Claro. Es decir, en San Antonio de Areco, donde tenemos 30.000 habitantes, en el 2018 le han quitado, han absorbido del bolsillo de las familias 60 millones de pesos. Eso le hace un daño terrible al desarrollo económico local. Son 60 millones de pesos que iban a la librería para comprar los útiles, a la carnicería, al almacén, al artesano, a hacerse una escapadita el fin de semana. Bueno, eso no está más. Y eso va a tener un impacto enorme para las economías regionales, de la que tanto se habló, y las economías locales. Y por otro lado, se ha eliminado el Fondo de Infraestructura Municipal, que el Fondo de Infraestructura Municipal se sumó a la coparticipación. Lo tuvimos en el 2016, lo tuvimos en el 2017 y en este 2018, que es la primera vez que la provincia consigue recursos frescos, ¿no? Claro, extras, claro, del orden de los 60.000 millones de pesos, ¿qué deciden? Amarrocarlos y administrarlos solo ellos, claro, centralista, unitario, no distribuirlos entre los municipios. Es decir, que no solamente nos han quitado el Fondo de Infraestructura Municipal, que nos permitía hacer pequeñas obras de impacto social, plazas, algún intertrabado, un cordón cuneta, un alumbrado público, alguna vivienda. Bueno, eso nos lo coartaron, sino que además no se va a coparticipar de la manera que correspondería esos 60.000 millones de pesos que recibe extra, que es la guita de los jubilados, que es la guita de los jubilados. Con lo cual, la cuenta final es a todos los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires y es similar en todo el país. Le quitaron 20 millones de pesos cada 10.000 habitantes del bolsillo de la gente y en la provincia de Buenos Aires, al eliminar el Fondo de Infraestructura Municipal, se redujo en 2/3 lo que nos correspondía por coparticipación. Obviamente quieren poner de rodillas al interior, quieren poner de rodillas al interior y que eso se resuelva desde una planilla de Excel en las oficinas del Banco Provincia en Capital o de la Casa Rosada ahí en Plaza de Mayo. Y esto se da de patadas con el modelo que nosotros soñamos para una Argentina federal.
Paco, carnavales en San Antonio de Areco, te pregunto por último un tema que tiene que ver con el pueblo, con la sociedad de Areco. ¿Cómo esperan estos eventos, estos festejos para bueno, este fin de semana largo, ¿no? Bueno, ahí hay un lindo modelo también, ¿no? De las diferencias entre comunidades gobernadas con esta lógica mercantilista, donde lo único que importa es que cierren los números dejando un montón de gente afuera, y si para cerrar los números hay que suspender carnavales, hay que dejar de financiar desde los gobiernos nacional y provincial las fiestas populares, hasta se eliminó el área de fiestas populares que tenía la provincia de Buenos Aires. Dos casos, San Antonio de Areco y Morón, que es el distrito de la gobernadora Vidal. En Morón, sí, que ni siquiera tenía que financiar los carnavales, las murgas autogestionadas, sin ningún tipo de militancia política partidaria, lo único que hacían era pedir permiso para cortar las calles. Exacto. Para poder festejar con la familia de los barrios. Bueno, no les permitieron ni siquiera eso, no les permitieron festejar con las familias, con los pibes, con las murgas, con la alegría que significa un festejo que además es culturalmente histórico y representativo de los barrios de toda la República Argentina. Y acá en San Antonio de Areco, a pesar que los concejales de Cambiemos pusieron todos los palos en la rueda y por supuesto oponiéndose a que el municipio financie todo lo necesario para llevar adelante el carnaval, no solamente tenemos los 4 días de celebraciones de carnaval ahora con el fin de semana largo, sino que además federalizamos el carnaval puertas adentro de nuestro municipio. Ya lo hicimos en las 2 localidades que tenemos, en Dugan y en Villa Lía, con un éxito total, con la participación de todas las familias. Hasta la alegría nos quieren robar y no es una frase hecha, está a la vista. Francisco Paco Grañone, intendente de San Antonio de Areco, muchas gracias por recibir a la patria.